Padre del cielo, de la tierra, Padre nuestro. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria porque hoy, Señor, es tu día. Y es un día, Señor, en el que tú derramas amplias bendiciones, Señor. Permite, Padre, que tu palabra fluya, Señor, como una semilla buena, Señor, que caiga en tierra buena, en un corazón, Señor, que ya está preparado como buena tierra para que crezca y florezca, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea quien hable, Señor. No permitas que de mí salgan palabras mías, Señor, sino solo tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a esta iglesia y a cada uno de los que aquí estamos. Quita, Señor, de su corazón y de su mente toda preocupación. Quita todo dolor y quita toda mancha y molestia, Señor, para que la semilla pueda ser sembrada conforme a tu corazón, Señor. Que venga la gracia de tu Espíritu Santo como lluvia fresca, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este es el texto entonces. Mira, hermano, es importante que usted adquiera su prédica, pero más importante que adquirirla es que ustedes la lean en la semana, la lean desde el día de hoy. No se trata de venir por cumplir y simplemente leer y ver lo que está en la pantalla e ir anotando. Date cuenta que las palabras que están ahí subrayadas en tus hojas, aquí van a aparecer todas subrayadas y con negrita, con otro tipo de letra para que sepas cuál es la que tienes que poner, y son palabras importantes en ese texto. Entonces es necesario que tú vayas viendo. Te repito, mira, yo soy maestro de mecánica automotriz y yo le digo a los alumnos, no se trata que la mecánica la aprendas de memoria, así no se aprende, sino que comprendas funcionamientos. No se trata de que te aprendas la palabra de Dios de memoria, no es así, no es ni lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que la entiendas, la comprendas. Por eso hay un proceso, por eso hay un procedimiento que debemos seguir para poder predicar la palabra del Señor. Yo tengo más de 3 semanas haciendo esto. Me decía Raúl hace rato, es que abro el libro, empiezo a leer la palabra, lo que dice, y lo cierro, porque el Señor me empieza a dar a mí. Y así es, antes de que tú recibas, créeme que si algunas pedradas hay, bueno, primero las recibimos nosotros. Bien, se trata entonces de que entiendas, de que trates de comprender lo que el Señor, abre tu corazón al Espíritu de Dios y que Él te muestre, que Él te guíe, que Él te lleve por el sendero que el Señor quiere que tú vayas. Vamos a nuestro asunto es restauración. Podríamos nosotros pensar por el tipo de texto, de lectura, que nos habla de humildad, que nos habla de servicio, y así es, también nos habla de humildad y de servicio. Pero conforme vayamos leyendo y vayamos viendo qué es lo que el Señor va haciendo y cuáles son sus palabras, te vas a dar cuenta que su asunto es la restauración. Cuando yo vi que el asunto era restauración, dije, bueno, Señor, híjole, qué padre, porque ahora sí nos toca una lectura. Digo, las anteriores prédicas que habíamos tenido, pues muchas eran de decirnos, yo dije, esta es calmadita. Pues ¿qué crees que no? El Señor me fue mostrando, dice, no, sabes que estás equivocado, y bastante. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y así dice el Señor en su palabra. Vamos al tema, la restauración que Jesús nos concede. Proposición: la verdad central de esta predicación es que los hijos de Dios debemos ser restaurados. En una oración de transición dice, ahora veremos por qué los hijos de Dios debemos ser restaurados y ayudar a restaurar a otros. Introducción. En nuestro diario vivir en casa, algunas veces habrá sido necesario restaurar o reparar algún objeto que sea roto o dañado.
Asimismo, el cristiano necesita de la restauración, quizás diaria, que el Señor Jesús nos ofrece y que nos instruye que nosotros deberemos hacer lo mismo con nuestros hermanos en Cristo. Cuando en tu casa se rompe algo, lo primero que piensas o de inmediato tratas quizás de pensar o cómo lo sustituyes, si lo vas a sustituir o si lo puedes reparar. Normalmente piensa uno en reparar porque es más barato. Es más barato. La restauración que el Señor dio aquí era mucho más barata que la salvación. La salvación costaba su propia vida, su propia sangre. Yo recuerdo cuando yo era joven que jugaba con mis hermanos en la casa, mi mamá cómo estaba pendiente de sus cosas, de sus figuritas, y yo veía a mi mamá como decía, ay, van a tirar el otro, ay. Mi mamá yo creo que ya estaba pensando en la restauración de lo que íbamos a romper. Pero un día mi mamá se anticipó a la restauración, agarró un cinturón de mi papá, sí, y nos bajó a mí y a mi hermano, vivíamos en un departamento, nos bajó abajo y nos dijo, órale y suéltele el primer trancazo usted. Órale, no, ahora usted suéltele, y o lo sueltan o les doy yo. Y la gente asomada por las ventanas nomás viendo lo que mi mamá hacía. ¿Sabes qué? Se nos quitaron las ganas de volver a pelearnos en la casa. No fue necesario restaurar ni una sola figura más. Ya mi mamá ya sabía cómo le había dado al clavo. Vamos a tratar nosotros de que, independientemente de que debemos ser restaurados, tratar de soportar tentaciones para no necesitar tanto de la restauración. Sin embargo, siempre va a ser necesaria, siempre. Y lo vamos a ver. Número 1, los hijos de Dios podemos acercarnos a Jesús para ser restaurados. Los hijos de Dios podemos acercarnos a Jesús para ser restaurados. Restaurar es recuperar o recobrar, reparar, rehabilitar, renovar o volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Se trata de volver a ponerlo y a dejarlo lo más posible como estaba antes. Me llamó mucho la atención en la definición, dice en aquel estado o estimación. Imagínate la estimación del Señor por sus hijos. Volver a poner en estimación a sus hijos. Él los tenía en un amor, nos lo dice la palabra. ¿Cómo había amado? Dice, y hasta el fin. Es decir, hasta el último de sus días en esta tierra y por toda la eternidad. Esa estimación es la que el Señor nos quiere hacer ver y notar el día de hoy. Seguimos, en muchas ocasiones no importa lo que tengamos que hacer para reparar lo que se ha roto o rescatar algo que se ha perdido. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tú ves qué haces. Si un día por algún accidente se rompió uno de tus zapatos y no tienes más que un par, pues tienes que ver cómo o lo restauras o lo cambias o a ver qué haces. Hoy en día ya los zapatos ni se arreglan casi, ¿no? Ya casi ni existen zapateros, ¿no? Antes se te gastaba la suela y ibas y le ponían media suela. Eso era restaurar un zapato. Estabas restaurando. Jesús no dudó en lo que tenía que hacer. El Señor, en su amor infinito e incondicional, no dudó ni un instante lo que tenía que hacer para salvarnos. Fíjate bien, para salvarnos, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Descender de su posición, suprema como Dios. Él tenía una posición suprema en la gloria del Padre como Dios. Jesús era y será Dios por siempre. Amén. Él tuvo que descender de esa gloria, tuvo que descender de esa alta posición
para venir a nosotros y podernos salvar y restaurar. Hacerse igual a nosotros. Él era Dios, Él es Dios. Me estoy refiriendo en el tiempo antes de que Él viniera a la tierra, antes de que Jesús viniera a la tierra, Dios. Y se hizo hombre. Y el Señor se hizo hombre igual que nosotros, y dice la palabra, fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado, exactamente, menos en el pecado, pero fue igual a nosotros. ¿Tú crees que los pies del Señor no se manchaban, no se llenaban de tierra en el camino? Igual que los tuyos. Igual comía, igual le daba sed y le daba hambre. Digo, tan es así que imagínate 40 días en el desierto, pero por supuesto que le daba hambre. Era igual a nosotros, siendo Dios, se despojó de sí mismo y vino a ser como uno de nosotros. Amén. Después padecer una terrible tortura hasta morir en la cruz. Él lo sabía. Él sabía que venía, Él sabía que iba a cargar con el pecado de cada uno y que ese pecado merecía un castigo y fuerte para que tú y yo no lo sufriéramos. Él fue a la cruz voluntariamente, se despojó de ser Dios para ir a una cruz en el lugar que nos correspondía a nosotros. ¿Tú has oído que al Papa le dicen el vicario de Cristo? ¿No? ¿Sabes qué es un vicario? Un enviado es el que se pone en lugar de otro. ¿Quién es el que se puso en lugar de quién? Jesucristo se puso en nuestro lugar. Él es el verdadero vicario. Gracias a Dios. Seguimos, para restaurarnos. Fue para salvarnos, ahora para restaurarnos. Descender de su posición como maestro y Señor. Esto ya es aquí en la tierra. Él desciende de su posición de ser maestro y Señor. Imagínate, digo, hasta los mismos fariseos, los maestros de la ley, le decían, cuando se referían a Él, le decían maestro. Cuando me preguntan, ¿usted es maestro? Le digo, no, yo soy profesor. Maestro solo es uno. Amén. Él era maestro. Hacerse el servidor más humilde. Humillarse haciendo a uno de los trabajos más degradantes, preparar los utensilios y lavar los pies de los convidados. Ahí te va marcando los versículos en donde se dice esto. No es necesario que los vayas leyendo, ya los leímos. Fíjate cómo él dice ahí en la palabra, dice que él se levantó de la cena, se quitó el manto y se ciñó una toalla, es decir, se la puso en la cintura, se ciñó una toalla. Después él mismo, con sus propias manos, sobre una vasija, un lebrillo, dice, vació agua. No dijo, a ver, pudo haber sido más fácil, ¿no? A ver, tráeme agua, a ver, tráeme una toalla, pónmela alrededor. No, él lo hizo con sus manos y después fue a lavar los pies. Tú sabes que en aquel entonces, bueno, y desde antes, el trabajo de lavar los pies era el trabajo que hacían los esclavos. Llegaban los convidados a una cena, a una fiesta, a una reunión, y el dueño de la casa hacía que un esclavo le lavara los pies porque no usaban zapatos ni tenis como nosotros. Ellos usaban chombers, dicen acá. Sí, no usaban chombers. Ellos usaban sandalias y sus pies se llenaban de tierra, no usaban calcetines. Y sus pies se llenaban de tierra. Llegaban a la casa, ellos llegaban obviamente bañados. Tú vas a una fiesta, te bañas. Eso creo, ¿no? Yo predico el domingo, me baño. Me toque o no me toque. Entonces los esclavos
llegaban, ya el patrón, el dueño de la casa daba la orden y llegaban los esclavos y le lavaban los pies. Ellos iban limpios, lo que les faltaba eran los pies que se habían manchado durante el camino de polvo y la suciedad que hay en el camino. Imagínate pisar otro tipo de suciedad y que el esclavo tuviera que lavar eso. Eso era un esclavo. Era el trabajo más degradante que uno de los dueños de la casa ni de broma hacía. Ni de broma. El Señor se degradó a tal grado, se humilló a tal grado, siendo no solo Señor y Maestro, además siendo Dios. Había que limpiar la impureza esencial del hombre para siempre. Los discípulos ya estaban limpios, es decir, eran salvos por el sacrificio que haría Jesús. El Señor dice que ya los había escogido. Entonces, ellos ya estaban limpios, ya eran salvos. Pero había que limpiar la impureza constante para eliminar la contaminación incidental que resulta por los contactos casuales de la vida. ¿Qué es esto? Ellos ya estaban limpios, tú ya estás limpio. Sin embargo, existen situaciones en tu vida diaria que te ensucian, que te manchan. Situaciones en tu vida diaria, todos los días en la noche, yo me arrodillo y le pido perdón a Dios por mis fallas de ese día, por mis pecados de ese día. Todos los días. Ay, cuánto peca el hermano. Tú también, hermano. Tú también. Levante la mano aquí el que me diga que no cae nunca. Dice la palabra, el que esté firme tenga cuidado de no resbalar. Tenga cuidado. Bien. Entonces, había que limpiar. El Señor ya iba a hacer el sacrificio más grande, que era dar y donar su propia vida a cambio de la nuestra. Cuando el Señor Jesús está en la cruz y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué lo abandonó el Padre? Porque estaba cargado con mis y tus pecadotes. Pero pecadotes, El Señor estaba cargado, y Dios no comulga con el pecado. Dios se apartó, porque Jesús estaba cargado de pecado. Ese pecado iba a morir en la cruz junto con Cristo. Pero Jesucristo habría de resucitar. Hace rato cantábamos una alabanza, resucitó. ¿La cantas con el corazón? Hermano, vana sería nuestra fe si el Señor no hubiera resucitado. Pero ¿qué crees? Esas son las buenas nuevas. Resucitó. Amén. Se levantó. El Señor, el Dios del cielo, lo levantó de la muerte, lo hizo triunfador, le quitó a Satanás las llaves del infierno y el poder, y le quitó todo. Pero había que limpiar todavía la impureza que se va juntando durante tu vida diaria, cuando vas manejando en tu coche y un hermano que no sabe si es en Cristo o no se cierra, y tú con tu claxon le dices: Dios te bendiga, ¿no? Segurito. Eso es un pecado. Juzgas, criticas a alguien, eso es un pecado. De esos incidentes es de los que el Señor nos tiene que liberar. El lavamiento de los pies fue una representación de la restauración que Jesús le daba a sus discípulos y hoy a nosotros. Jesús les enseña que los estaba restaurando del pecado. ¿Incluso a quién? Judas también le lavaron los pies el Señor. También a Judas. La palabra dice que les lavó los pies y después le dijo a Judas que hiciera lo que tenía que hacer. Aún Judas fue lavado sus pies por Cristo. Aún Judas. Pero el Señor perfectamente conocía que la impureza de Judas no estaba en sus pies, sino en su corazón.
Te voy a hacer una pregunta y piénsala. ¿Por qué dice aquí, pero el Señor perfectamente? ¿Por qué es la palabra conocía? Porque el Señor tiene todo, absolutamente todo el conocimiento, toda la sabiduría. Él sabe todo, conoce todo, porque Él es todo. Amén. Ya conocía que la impureza de Judas no estaba en sus pies, estaba en su corazón. Ya el Señor lo sabía. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Si Judas se hubiera ido de ahí en ese momento, aparentemente así como avienta las monedas, en un acto igual avienta su pecado y va y se arrodilla, y aún en la cruz, imagínatelo a Judas en la cruz, delante de la cruz, el Señor muriendo, y Judas abrazado a la cruz pidiendo perdón. El Señor lo hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque no hay pecado más grande que la misericordia de Dios. No hay pecado más grande que la misericordia de Dios. Un día, fíjate que un sacerdote católico me decía: mira, Sergio, los pecados de la humanidad, todos los pecados, absolutamente todos los pecados de toda la humanidad que ha habido, que hay y que existirá, todos los pecados juntos son una gota, y el mar es la misericordia de Dios. Así es. No hay pecado mayor que la misericordia de Dios. No importa lo que hayas hecho, hermano, no importa lo que hayas hecho. No importa si mataste, no importa, el Señor te puede restaurar. Y dicen: oye, pero qué injusticia, mataste a uno, y si ese que mataste se fue al infierno, ¿es tu culpa que no estuviera bien con el Señor? No, ¿verdad? Parece injusto, pero no, también por ellos fue el Señor a la cruz. A pesar de que algunos pensamos en un castigo más duro para ellos, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. 2. Los hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Jesús para recibir la restauración. Todos los seres humanos son pecadores, lo sepan o no, lo acepten o no. Todos los seres humanos son pecadores. Ya somos salvos por la misericordia de Dios y con el sacrificio de Jesús, pero aún así seguimos pecando. La diferencia es que Cristo nos presenta justos delante de Dios Padre y nos restaura, como la figura del lavado de los pies. Cuando caemos y llegamos con arrepentimiento, ¿qué? Verdadero ante Él. No con el sentirte mal, con arrepentimiento verdadero delante de Él. Ya somos salvos por la misericordia. Hermano, no pierdas tu salvación. Por ahí hay doctrinas que dicen que la salvación ya no se pierde. Entonces, ¿por qué en el Apocalipsis? ¿Por qué dice el Señor? No, incluso antes, Jesús en los evangelios dice Jesús: y me diráis: Señor, Señor, te conocimos, echamos en tu nombre demonios y en tu nombre sanamos. Y yo les diré: ni te conozco, apártate, maldito. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque la salvación la puedes perder. No pierdas tu salvación, no la pierdas. Hacerse el servidor más humilde. No, perdón, ya me regresé. Ya somos salvos por la misericordia de Dios. Esto ahora debe venir, que a través de la salvación que nos dio Jesucristo, ahora nos dé, como a los apóstoles, de la misma manera que a los apóstoles, el Señor nos restaure. Por eso la figura del lavado de los pies es tan importante. El Señor nos restaura cuando llegamos a Él con arrepentimiento verdadero. Esto es lo que el Señor nos está hablando hoy. Todos los hijos de Dios podemos ser tentados y caer en el pecado. Todos. ¿Quién no sufrió tentaciones esta semana? ¿Quién? ¿Pasaste muchas? ¿Caíste en algunas, pero pasaste muchas? Dale gloria a Dios porque Él está contigo.
Dale gloria a su nombre. Como los apóstoles en ese momento, a veces no entendemos lo que Jesús quiere y hace hasta que el Espíritu Santo nos lo revela. En ese momento los apóstoles no sabían, por eso Jesús le dice: lo que yo hago tú no, ahora no lo entiendes, ahora no lo comprendes, Pedro, pero lo vas a comprender más adelante. ¿Cuándo? Cuando viniera la muerte y resurrección de Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, entonces iba a comprender lo que el Señor estaba haciendo. Incluso podemos llegar a negarnos a hacer su voluntad, pero debemos entender que para estar con Él debemos obedecer y ser continuamente, ¿qué? Restaurados. Para poder estar con Él. Él le dijo a Pedro: ¿sabes qué? Si no hago esto contigo, no tienes parte conmigo. No tienes parte en mí. No vas a estar conmigo. Por eso dice Pedro: Señor, entonces no solo los pies, también las manos y la cabeza. Como que le dijo el Señor: ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aunque a veces no entiendas el por qué el Señor te manda algo, tú hazlo. Él sí sabe por qué. Y después tú lo comprenderás. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo adolescente o a tu hijo ya no tan adolescente? ¿Cuántas veces le has dicho algo, le has dado una orden que él no comprende, que él no entiende? ¿Cuántas veces lo has hecho? Tú le dices: tú ahorita no lo comprendes, pero un día lo vas a entender. Lo mismo te sucedió a ti cuando tus papás te daban una orden que tú no comprendías. Así me pasaba a mí. Yo no entendía algunas órdenes y a veces a regañadientes las hacía. Pero ¿qué pasa cuando vamos creciendo, madurando, cuando tenemos hijos y les decimos: tú hazme caso, hombre, yo sé por qué hago y te digo las cosas, yo sé por qué? Igual el Señor nos dice: tú haz lo que yo te digo, aunque no lo comprendas, tú haz lo que yo te digo. Acuérdense lo que dice el pastor: el que obedece no se equivoca. Los hijos de Dios debemos estar listos para ayudar a otros cristianos a recibir restauración. Hermano, es fácil hacer leña del árbol caído, pero criticar o juzgar a un hermano que ha caído es pecado y tiene consecuencias. Critica a un hermano que ha caído y tiene consecuencias. Sea quien sea, sea el pastor o el más humilde de los servidores, sea quien sea, no puedes criticar, y menos si ha caído. Antes, compadécete de él. Antes, ora por él y ayuda a restaurarlo. Somos muy dados a entablar juicio y peor aún a dictar sentencia, sin tomar en cuenta que si caemos en la misma situación, habremos dictado ya nuestro propio y duro castigo. Porque el Señor dice: con la vara que mides, serás medido. Serás medido. Mira, ese cuate que engañó a su esposa con otra mujer, deberían de cortarle las alas a ese cuate. Yo dije las alas, ¿eh? Imagínate, por cualquier cosa, tú caes. Ya dictaste tu propia sentencia. Ya dictaste lo que quieres que suceda contigo. Tú mismo dictas lo que te puede pasar. Mejor inclina tu cabeza y pídele al Señor. Dice: pide por tus enemigos y por sus pecados, porque estarás pidiendo por los tuyos propios. Debemos amar y ayudar a nuestros hermanos caídos a ser restaurados, así como quisiéramos ser restaurados y ayudados nosotros. Como quieres que hagan contigo, haz tú con los demás.
Como quieres que hagan contigo, haz tú como con los demás. Los hermanos deben saber que es Jesús y aún Dios Padre quien nos ha mandado hacer esto, y que es por su restauración y para salvación. El Señor lo dice en la palabra que acabamos de leer. Ahora ve tú y haz lo mismo. Ustedes vieron lo que yo acabo de hacer. Pues ahora ustedes lo tienen que hacer. Tienes que lavarle los pies a otro hermano. Tienes que ayudarle a restaurar como yo te ayudé a ti. Esas son las palabras que el Señor nos está dando. Tienes que ayudar a otros como yo te ayudé a ti. Asimismo, debemos reconocer que es el Señor quien ha enviado al o los hermanos que desean ayudarnos. A veces dice, ese cuate viene aquí a decirme a mí que yo, pues ese cuate es peor que yo. No te dejas ayudar ni restaurar tampoco. Tú no sabes si ayudas a alguien en la calle y estás ayudando a un ángel, y lo dice la palabra. Tú no sabes. Tú no sabes si el Señor le habló directamente a su corazón, a ese hombre, a esa mujer. Tú no sabes si le habló directamente y le dijo, ve y restáuralo. ¿Sabes cómo es esto? ¿Nunca te ha tocado que te hablan de alguien y sientes carga en el corazón por él? Esa carga que sientes es el Espíritu de Dios que te está hablando y te está diciendo, restaura, ora por él. Ayúdale. Entonces nosotros, el Señor lo mandó y nosotros debemos obedecer. Te vuelvo a repetir, te guste o no. Igual te lo pone para tu peor enemigo, Igual te dice para tu peor enemigo. Imagínate que tú perdiste a tu mamá. Imagínate lo que sentiste, lo que te dolió. Ahora imagina a un enemigo tuyo que pierde a su mamá. Tú sabes el dolor que le está pasando. ¿Te compadeces o dices, eso y más se merece? Nomás imagínate. Ni siquiera con el mismo dolor doblas tu corazón. Asimismo, debemos reconocer que es el Señor quien ha enviado al hermano o a los hermanos. Puede ser uno o puede ser varios. Fíjate bien, hermano, aquí dice él o los. ¿Por qué? Porque puede ser que venga un hermano, te trate de restaurar, te esté tratando de corregir y tú te niegues. Entonces va con otro y te trae a otro más. Y si no entiendes, va por más y te trae. Y si no entiendes, te va a poner delante de la comunidad. Todo es del Señor y todo viene por el Señor, porque hasta las últimas consecuencias el Señor quiere que tú seas restaurado, quiere que tú seas salvo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué tan últimas consecuencias? Pues tales que fue a la cruz por ti. Hasta las últimas consecuencias quiere el Señor salvarte. Mira, lo que hay que hacer ya lo hizo Él. Solo tienes que doblar tu corazón. Características de un creyente alejado. Voy a leer yo, no lo leas, no lo busques. Santiago 4, 14 al 16. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ese es el 5. 4, 14, 16, aquí está. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. ¿Qué tiene que ver? Pues casi nada.
Son las características que tiene, fíjate, las jactancias y todo a lo que puede caer o a llegar más bien un hermano que ha caído en pecado. Ten cuidado, esto es una advertencia. Son focos no rojos, amarillos todavía. Te está hablando como el semáforo, te está hablando precaución antes de que se ponga el rojo. Un hermano que ha caído no tiene interés en el estudio de la Biblia ni en la oración. No desea la compañía de cristianos fieles. No tiene deseo de avanzar espiritualmente. Desea poco o nada ser dependiente de Dios. Dice ser feliz, pero no lo es. La felicidad fuera del Señor no existe. Condena a sus semejantes y se disculpa a sí mismo del mismo pecado que él ha cometido. Es decir, juzga y condena y va hasta las últimas consecuencias con una persona. Pero cuando él comete el mismo pecado, entonces se justifica. Es que no es igual. Oye, le dices a tu esposa, oye, ¿por qué me gritaste? ¿Por qué me gritas? Cuando yo te grité, pero no es igual, no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú te autojustificas. Y el único que te puede justificar es Jesucristo. Características de un creyente firme en el Señor. Ahora vamos a lo contrario. Ahí en el mismo Santiago, pero en el versículo 17, nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El cristiano que está firme en el Señor sabe lo que es bueno y lo hace. Sabe lo que es bueno y lo hace. El que no está en el Señor sabe lo que es bueno y no lo hace. Hace lo contrario. Las características de un creyente firme en el Señor, dice: vive con los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz. Repítanlos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo te sugiero que obviamente te lleves tu prédica y vayas pensando en cada uno de estos frutos del Espíritu. Si no los tienes, hermanos, son señales de alarma. ¿Por qué no los tengo? ¿Tú crees que a mí esto no me cayeron pedradas? Yo le decía: Señor, ¿y yo tengo que hablar de esto, Señor? Pues sí, precisamente, porque te estoy restaurando a ti y tienes que llevar la palabra a mis otros hijos para que ellos sean restaurados de la misma manera. Vive una vida de negación propia. Niégate a ti mismo, dice el Señor. El que no se niega a sí mismo no es digno. Niéguese a sí mismo y tome su cruz, dice el Señor. Es decir, negar a tus propios deseos. Lo que no está bien, tienes que negarte a ello. Su vida es coherente con su espiritualidad y vive una vida feliz. Si el Señor es tu proveedor, eres feliz. Si el Señor es tu pastor, eres feliz. Las ovejas son felices junto a su pastor. No siente amargura ni se cree más espiritual que sus hermanos. Aquí yo, hermanos, a ver, pasen, hermanos, que los voy. Oye, espérame, ¿cuál espiritualidad? Estás perdido. No se goza con injusticias ni con la caída de un hermano. No se goza con injusticias. Ay, hermano, qué bueno que le sucedió. Fíjate lo que le pasó a este cuate. Qué bueno. Eso y más se merece. ¡Sas! Esto lo veíamos en la clase que venimos a tomar. Todos están invitados a las clases. Son los domingos a las 8:30 de la mañana. Esto veíamos ahí. Y hablábamos de la restauración. Eso y más se merece. Pácale. Ojalá no caigas tú, porque eso y más te vas a merecer.
y no se goza con las injusticias. No se goza con las injusticias. Tenemos un Dios, hermano, que es justo. Gózate con la justicia. Conclusión. ¿Estás consciente que continuamente necesitas restauración? Quizá deberías de haberle puesto ahí una línea. Pónsela tú, o no le pongas línea, ponle sí o no. ¿Estás consciente que continuamente necesitas restauración? ¿Lo estás? Amén. ¿Entiendes que para ello debes acercarte a Jesús para que el Señor se ciña su toalla, ponga agua en el hebrillo? ¿Tú crees que el Señor pidió una banquita? A ver, tráeme una banquita para no tener que agacharme. No, de rodillas estuvo lavando porque era como se utilizaba. Deja que el Señor se vuelva a ceñir su toalla, a poner agua y te lave, hermano. Deja que te lave. Dile: sí, Señor, aquí estoy. Por favor, Señor, lávame. Por favor. ¿Sabes qué debes hacer? Fíjate, no dice la voluntad de Dios. ¿La qué? La buena voluntad de Dios. Toda la voluntad de Dios es buena. Tan buena que mandó a su Hijo único, unigénito, a la cruz para que tú no padecieras. ¿Sabes que debes acercarte a la buena voluntad de Dios? ¿Comprendes que debes ayudar a restaurar a tus hermanos? ¿Lo comprendes? Las lecturas que vienen ahí puedes leerlas más adelante. ¿Lo comprendes? Debes ayudar a los demás, así como el Señor te ayudó y como otros te han ayudado. La última imagen no viene en sus hojas. Hermano, que Jesús les otorgue su salvación, restauración y el deseo de ayudar a otros. Que Dios les dé el deseo genuino de ayudar a otros. Gloria y honra a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su preciosísimo Espíritu Santo. Amén. No preguntamos, ¿hay alguien nuevo aquí? Que sea la primera vez que viene. ¿Es la primera vez que viene, hermano? Ya había venido. Es la segunda vez. ¿Hay alguien que sea nuevo? ¿Quiere ponerse de pie, por favor? ¿Alguien más que haya venido por primera vez? ¿Cuál es su nombre, hermano? Antonio. Antonio, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido. Que reciba usted el verdadero abrazo del Señor. El verdadero abrazo del Señor. Ahorita que termine la reunión vamos a pasar alguno con usted para platicar con usted. Pero yo lo voy a invitar a que pase aquí al frente. Venga, hermano, pase. Alguien necesita de restauración. Hace rato estaba la restauración, como dicen por ahí, al 1000, pase, hermano. Al 1000 estaba la restauración. Raúl, ¿puedes pasar? A 1000 estaba la restauración. ¿Sí o no? Estaba el Señor ministrando y restaurando. Si alguien todavía quiere ser restaurado aún más, venga, pase al frente. ¿Tienes algo, alguna herida, algún pecado, restauración que necesites? No te dé pena, pasa al frente. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Ya lo aceptó como su Señor y Salvador? Bendito sea Dios. ¿Estamos felices, no? Amén. Voy a pedir, ¿puedes pasar, Rafa, para orar por el hermano? Vamos a orar por la restauración que el Señor puede hacer, tanto en ellos como en ti, hermano. Si no pasaste, levanta tu corazón al Señor y dile: restáurame, Señor. Restáurame, Señor Dios Padre bendito, Señor hermosísimo, hermosísimo papá, hermosísimo Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, nos hablas de la restauración que viene a través de Jesús, Señor. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tu restauración, Señor, llegue hasta nosotros, Señor.
Ven, Señor Jesús, ven como en aquel entonces, Señor. Afiguradamente, Señor, lavar nuestros pies, Señor, para estar limpios, Señor. Señor Jesús, tú eres como un río, Señor, como un río de agua cristalina y limpia, Señor, a quien, Señor, nosotros llegamos para lavarnos, Señor, y volvemos a salir del río, Señor, y nuevamente nos volvemos a ensuciar los pies con la tierra, Señor, y volvemos a entrar a ti, Señor, para volver a ser limpios. Síguenos limpiando, Señor, pero danos, Señor, el conocimiento pleno de ti, el conocimiento, Señor, que quieres para nosotros, para poder hacer tu buena voluntad, Señor. Que tu buena voluntad venga a nosotros, Señor, que pueda llevarnos siempre en el sendero de la luz, que es tu sendero, Señor Jesús. Dios Padre, gracias por tu infinita misericordia. Restáuranos, Señor, restaura a todos los que estamos aquí, Señor. Restaura a los hermanos presentes, restaura su corazón, Señor, restáurales. Sana, Señor, las heridas que haya, cicatrícelas, Señor, cauterízalas, cúralas, Señor. Señor, te pedimos en tu infinito amor los abraces, Señor. Les des un abrazo de amor y de restauración, Señor. Sabemos que eres un Dios que restaura, porque eres un Dios que así como eres todopoderoso, Señor, que así como tienes todo el conocimiento y ciencia y estás en todas partes, así también eres todo amor, Señor, y todo misericordia, Señor. Te pedimos en tu infinita misericordia tengas a bien ver nuestro corazón, Señor, a cambiarlo, Señor, más que hacerlo, cambiarlo por un corazón más semejante al tuyo, Señor. Un corazón blando, Señor, que sepa recibir de ti y que sepa actuar conforme a tu buena voluntad, Señor. Bendice, Señor, estos hermanos, bendíceles, Señor, y permite, Padre, que la gracia de tu Santo Espíritu esté en ellos, en todos los que aquí estamos, y que la restauración sea día a día en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que van a ver más allá de este lugar, que están viendo o van a ver esta prédica, Señor, que van a ver, te pedimos por ellos para que llegues hasta donde están, ahí, Señor, a su corazón, Señor. Abrázales, transfórmalos, Señor. Transforma esa persona, Señor, que está pendiente de ti, que no conoce de ti y que quiere saber de ti. Transforma, Señor, transforma. En el nombre de Jesús, ven a transformar. Jesús, transfórmanos. Jesús, restáuranos. Dios Padre, danos tu restauración por tu Espíritu, Señor, y a través, Señor, de nuestro Señor Jesús. En tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. ¿Estamos felices? ¿Entendieron? ¿Comprendieron lo que el Señor quiere? ¿Sí entendimos la restauración? ¿Sí entiendes que debes de traer al Señor a restauración a tus hermanos? No solo tus hermanos carnales, sino tus hermanos en Cristo. ¿Sí lo entendemos? Comprendimos. Hermano, llévate tu prédica, no la tires. No solamente lee la prédica, lee también el boletín que viene ahí. Vienen cosas importantes, tan importantes como que vienen ahí teléfonos de algunos servidores, para que si tienes alguna necesidad te contactes con nosotros. Mira, yo puse ahí mi teléfono, el teléfono hasta el de mi trabajo. Nada más te voy a pedir que normalmente me hables entre las 12 y las 4 de la tarde. Son los tiempos que tengo más desocupados. Si necesitas, ahí están los teléfonos. Si necesitas, aquí estamos los servidores. Acércate con confianza en el nombre de Jesús. Acércate al Señor. Sí, ok, amén. Te invito a que te pongas de pie, hermano. Vamos a entonar este canto.